Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro mensual de COVID Red. Hoy vamos a tener el gusto de poder escuchar al doctor César Cabezas y a la doctora María Paquita García Mendoza. Y bueno, para empezar, me gustaría presentar al doctor César, porque si bien lo conocemos de hace muchos años, el público siempre se renueva. Así que bueno, César Augusto Cabezas Sánchez es médico infectólogo, tropicalista y especialista en salud pública, ex jefe del Instituto Nacional de Salud, investigador en enfermedades infecciosas y tropicales, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro de la Academia Nacional de Medicina. En esta oportunidad, tanto César como Paquita nos van a brindar dos aspectos claves de, el reciente surgimiento del virus Oropuche. Y vamos a empezar con el doctor César. Adelante, por favor. Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias a todos por tener el privilegio de estar participando en este grupo tan importante. Vamos a hablar sobre Oropuche, vamos a compartir. Me avisa, Sandra, si se ve. Sí se ve, ahí se ve todo completo. Qué hermoso ese mosquito. Abajo está el simbolito de presentación. ¿Ahora está bien? Perfecto, genial. Ahí se fue de presentación. ¿Estamos bien? Pues este. Un minutito, por favor, Sí. disculpen. Es lindo el mosquito, pero es grande. Ahí está. Ahí se ve completo, César, ¿eh? Sí, se ve muy bien. César, está silenciado. No sé si estás hablando, pero está silenciado. Sí, lo que quería mencionar es que las enfermedades desatendidas Ok. siguen siendo desatendidas desde las épocas preincaicas. Y acá tenemos bartonellosis, leishmania y probablemente ha habido fiebre amarilla, etcétera, ¿no? Entonces es importante destacar eso porque justamente ayer estábamos con una entidad pidiendo la forma como lograr apoyos. Y este problema de las enfermedades emergentes, en realidad la mayoría son zoonóticas que están asociadas a contacto con fauna silvestre, como ocurrió con el COVID-19, ¿no? El SARS-CoV-2, o el contacto directo o indirecto con animales o vectores, ¿no? Y este enfoque de una salud creo que es una buena alternativa de la que estamos asumiendo, creo, todos los países de ver el problema de salud, no solo humana, sino también animal y del medio ambiente. Y esta es la tragedia nuestra, ¿no? Esta es Madre de Dios, este es el lugar de nacimiento, digamos, del Cosmopolitan, acá es donde apareció ese genotipo del dengue 2, pero también tenemos otros arbovirus como el orupucha, ¿no? Acá hay un problema grande de deforestación, minería ilegal, y además el desarrollo también trae consigo la dispersión de enfermedades, ¿no? Como esta carretera transoceánica que viene del Brasil y acá nos han complicado el tema
la dispersión de vectores a través de la carretera en poblaciones pequeñas, por ejemplo, el Aedes, como que se ha ruralizado. Entonces, esos temas son importantes tenerlo en cuenta porque esto hace de que estas enfermedades sigan emergiendo o reemergiendo. Yo acá solamente para mencionar que el cambio climático, crecimiento poblacional, migración, la deforestación, la minería, todos estos son aspectos que contribuyen pues, a la reaparición o aparición de enfermedades, sobre todo arbovirales, ¿no? Y un aspecto importante es que en este caso el oropuche tiene proteínas codificadas por diferentes segmentos que están permitiendo una replicación eficiente y hay una última publicación sobre eso que lo veremos luego. Entonces, acá tenemos el virus, este bungiavirus, que es ARN, y acá tenemos este vector, el culicoides, y se ha descrito ya pues la transmisión urbana y la transmisión selvática, ¿no? Aunque también hay áreas periurbanas que podríamos decir que están entre ambas. De estos culicoides, tenemos el culicoides paraensis, fundamentalmente, pero en esta epidemia que ha habido en Madre de Dios este año, se ha logrado determinar que la presencia de culicoides insignis, que se ha asociado a este brote, porque se ha logrado identificar este virus en este vector. En el caso del ciclo de transmisión selvático, tenemos otros como Colicidia venezuelensis, que es el que se ha visto también en estas zonas como en Ucayali, ¿no? En el Perú. Y obviamente estos virus tienen huéspedes como son aves, perezosos, monos, los cuales abundan en nuestra Amazonía. En Sudamérica tenemos el problema pues, de que hay estas epidemias que se están dando sobre todo en Brasil y tenemos una frontera muy amplia con el Brasil, así que lo que ocurre en la Amazonía brasileña pronto ocurre también en la Amazonía peruana o paralelamente, ¿no? Y esta es una muestra de ello, ¿no? El incremento de arbovirus, sobre todo en este caso el oropuche en la parte superior, el dengue y otros arbovirus que también probablemente no los identificamos, pero causan fiebre. Por ejemplo, en Iquitos tenemos casi el 80% de las fiebres son indeterminadas y probablemente son arbovirus que se autolimitan, pero no logramos tener aún ese diagnóstico. Y la dispersión de este oropuche se ve en varias publicaciones que se han dado, sobre todo del grupo de Brasil, como se muestra en este mapa, ¿no? Que ya han hecho estudios de genotipo en Sudamérica. Y esta es un poco la cronología de los avances de investigación del virus oropuche en las Américas. El año 55, el primer caso en Trinidad y Tobago, y así han habido varios aportes, ¿no? Como la identificación de vectores, y el otro es el aislamiento del virus acá en el Perú en el año 2007. Y también dentro de los que se habían caracterizado como oropuche, resultaron siendo otros arbovirus como es el virus Iquitos, que ya tiene una identidad propia, y el virus Madre de Dios, que también es otro que antes se pensaba que era oropuche. Y el año 22 hay una publicación sobre este factor celular del huésped, el RP1, que es una lipoproteína que permite el ingreso más rápido de este oropuche a la célula, y probablemente los casos severos están más asociados a esta gran replicación viral que se va a dar. Y en este año 24, además de la transmisión vertical que se ha descrito en Brasil, hay dos casos fatales que también se han descrito en Bahía. El Perú es un país que tiene múltiples nichos ecológicos y
tanto en costa, sierra y selva tenemos vectores, tenemos enfermedades transmitidas por agua, alimentos, etcétera. Y este es un mapa de nuestra realidad, que todos los años tenemos epidemias de algo, y este año nos tocó el oropuche, ¿no? Y aparte del dengue, que ya es permanente, ¿no? Que este año hemos tenido la tasa más alta de dengue desde el año 90 que ingresó al Perú. Y oropuche hemos tenido en diferentes años, como vamos a ver luego, y este es el mapa del Perú donde tenemos oropuche, ¿no? Tenemos en Cajamarca, en Ucayali, en Cusco, en Ucayali y Madre de Dios, donde más permanentemente están apareciendo estos casos. Y justamente ambas regiones son frontera con Brasil. Bueno, estos son los brotes de oropuche que hemos tenido en Perú, en Loreto, en Puerto Maldonado, en Madre de Dios, otra vez en Loreto el 95. El 2010 fue un gran brote en Bagazán, San Martín, y acá también se encontró que este vector el culicoides estaba en los restos de las cáscaras de café y cacao, que en esta zona es productora de café y cacao. Ese es un criadero importante. Luego tuvimos en Cajamarca, en Cusco y este año en Puerto Maldonado, en Ucayali y en Loreto. Bueno, estos son los vectores involucrados que se han incriminado para la transmisión del oropuche, y acá lo que tenemos que destacar es que este año se ha encontrado este vector, el Culicoides insignis, en Madre de Dios, ¿no? Donde ya se ha determinado y se ha incriminado que este vector es el responsable de la epidemia que está ocurriendo ahorita en esa zona. Y también ya han habido estudios previos de la presencia de este vector, de este culicoides. Un grupo de veterinarios de la Universidad de San Marcos determinaron la presencia de este vector en granjas de ovinos, en Ucayali, que es otra zona donde también tenemos este vector. Entonces, a los veterinarios sí les interesaba mucho este vector, porque ellos ya habían incriminado otros virus que afectan a porcinos, ¿no? Y ovinos, y esto se ha visto en estas granjas de Ucayali. Acá tenemos una descripción ya gráfica de este Culicoides insignis, que fue descrita por Lutz en 1913 y ahora está reapareciendo. Y lo más probable es de que la crianza de animales en las zonas periféricas de las ciudades, en este caso en Ucayali, ha permitido la proliferación de este vector y la transmisión del oropucha. Y acá tenemos las colectas que se hicieron de este vector por el grupo de entomólogos del instituto, donde predominantemente, esto es en Ucayali, que está casi cerca al centro del país, pero colinda también con Brasil, donde dentro de todas las especies colectadas predomina este Culicoides insignis. Y por eso es que se ha orientado en dos pools, se ha logrado aislar o determinar la presencia del virus usando esta prueba del PCR en tiempo real. Bueno, esto para destacar de que este vector, el insignis, está presente en Brasil. Hay varias publicaciones sobre de todo este grupo de culicoides. Como ustedes ven acá, predomina el insignis, y también se ha descrito en Argentina, en la frontera entre Colombia y Brasil, y también en Estados Unidos, en la Florida, ¿no? De modo que esto es un riesgo, puede que con la intensa migración que hay de personas y la presencia del vector, que puedan aparecer brotes
casos en áreas donde todavía no hay, pero sí está presente el vector. Entonces, desde el punto de vista del diagnóstico de enfermedades causadas por arbovirus, podemos ver de que acá en Perú que tenemos una variedad de arbovirus, como hemos tenido ya el dengue, tenemos el dengue, la fiebre amarilla, hemos tenido Zika, chikungunya, ahora tenemos oropuche, y casi todos cursan con estas manifestaciones clínicas, ¿no? Un grupo puede ser asintomático, pero la mayoría va a tener fiebre, exantema, algunos producen hemorragia, algunos encefalitis, microcefalia como Zika y también terminan haciendo Guillain-Barré. Entonces, una recomendación que siempre hacemos a los colegas médicos es que para tener el diagnóstico de cualquier enfermedad infecciosa debemos tener en cuenta tres pilares, ¿no? La clínica, que nos orienta a buscar más información epidemiológica y con esa información vamos a ir al laboratorio, porque hay tanta cantidad de virus, y no solo virus, sino bacterias y parásitos, como el caso de la malaria, que es importante dar una orientación al laboratorio para elegir la prueba más adecuada teniendo en cuenta el tiempo de enfermedad. Y el comportamiento de los arbovirus en general acá es muy parecido al del dengue, en el que hay un periodo de viremia, en donde podemos detectar o aislar el virus, hacer las pruebas moleculares. En general, actualmente tenemos la ventaja pues, ya de tener, además del aislamiento de estas pruebas moleculares y la detección de antígenos y la determinación de anticuerpos utilizando la técnica de ELISA, y eso lo va a ver mejor Paquita. Y acá tenemos el problema de que además de los virus, tenemos leptospira, tenemos malaria, tenemos peste, y esto nos impulsa a que, creo, en conjunto, los países que tenemos estos problemas, de tener kits de diagnóstico que puedan determinar estas etiologías en el primer nivel de atención. Esta es el brote de oropuche que tuvimos en el 2010 en San Martín, donde la sintomatología, como ustedes ven, predomina la fiebre, la cefalea, la mialgia, la artralgia, el malestar general. Son muy parecidos a los arbovirus, y acá lo que se está destacando, teniendo en cuenta los cuadros severos, si había trastornos de la coagulación, como en estos casos severos que han fallecido, y acá tenemos un estudio en Madre de Dios, pero en estos casos no había tanta manifestación hemorrágica. Y también en Madre de Dios, el 2015 hubo otro brote en el que se evaluaron más de 500 muestras y se determinó la presencia del oropuche por primera vez en esta zona, ¿no? Y todo esto, como lo va a mencionar Paquita, probablemente todos pasaban como dengue y finalmente fueron oropuche. Y eso es importante tener la disponibilidad del diagnóstico, ¿no? Igualmente, en la epidemia que actualmente tenemos en Madre de Dios, predomina la fiebre. Aquí también se describe la presencia de artralgias en manos, en pies, cefalea, mialgias. Como ustedes ven, estas manifestaciones clínicas son muy parecidas a los brotes anteriores y a la presencia también de otros arbovirus. Acá tenemos un caso de un paciente de 60 años con una comorbilidad de diabetes, que ha presentado un cuadro severo con compromiso hepático, renal, y falleció este paciente, ¿no? Y ahí tenemos un problema de diagnóstico, ¿no? Porque como no se logró aislar el virus ni determinar por prueba molecular, tenemos un IgM que es positivo para fiebre amarilla y para oropuche, pero esta persona nunca salió de la zona urbana, y lo más probable es que sea oropuche, ¿no? Todavía está en evaluación este caso. Si se
digamos, si se confirma, sería el primer caso fallecido por Oropouche. Y es muy parecido a los casos que han descrito en Brasil de personas jóvenes, pero sin comorbilidad, que han tenido problemas de sangrado y han fallecido. Un grupo de Perú también con Durango, Chávez, hicieron un estudio para ver si los pacientes con si podría haber un modelo predictivo para, a través de los signos determinar el diagnóstico de Oropouche. Sin embargo, este estudio, que ha incluido más de 900 pacientes, se ha determinado que no es posible tener un modelo predictivo basado solamente en signos y síntomas, ¿no? Y por eso es importante esta triada que hemos mencionado, la clínica, la epidemiología y el laboratorio para confirmar un caso. Esta es una publicación sobre el virus Iquitos, que antes pasaba como que era Oropouche, y las manifestaciones clínicas también son muy parecidas, ¿no? Fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, artralgia, son manifestaciones muy parecidas al Oropouche. Y esto ya para finalizar, que hay una publicación respecto a que este virus del Oropouche va a ser facilitar su ingreso a la célula por un factor celular del huésped, que es el RP1, y este estudio lo que muestra es eso, ¿no? De que en este gráfico, en el A, se muestra la presencia del LRP1 en comparación con en el caso de Zika, por ejemplo, acá que no tiene ese factor, no hay tanta replicación como en el caso del Oropouche. Bueno, esto lo que proponen los autores es de que, habiéndose identificado este factor celular en el huésped, puede orientar a medidas terapéuticas o de vacunas que permitan inhibir o evitar el ingreso del virus a la célula. Bueno, pues esto todavía es una cosa muy preliminar, pero creo que es importante este hallazgo. Por otro lado, la OPS en julio alertó la presencia de transmisión vertical en Brasil, lo cual se ha determinado por la presencia del virus tanto en la placenta como en el feto. Ese es un riesgo para alertar la vigilancia, sobre todo en gestantes. Y esta es la publicación que está en preprint sobre la presencia bueno, la determinación de Oropouche en dos casos fatales, ¿no? Dos mujeres, una de 24 y de 21 años, en, en Bahía, que han fallecido, uno en marzo y el otro en junio último, y son los dos primeros casos fatales confirmados por Oropouche, lo cual igualmente prende las alertas para todos los países que tenemos brotes de Oropouche y tomar las medidas de prevención, sobre todo para evitar la transmisión vectorial en estas áreas donde ya se ha determinado la presencia de estos colicidios. Lo que hay que destacar en estos casos, como el que hemos mencionado, el caso que tenemos en Madre de Dios, es que tienen daño hepático importante, porque transaminasas son bastante altas. En el caso del bebé Perú, por ejemplo, está por encima de 600 las transaminasas. Hay daño renal importante y trastorno de coagulación, ¿no? Esas son manifestaciones comunes a estos dos casos,
y al caso que tenemos que está en estudio en Madre de Dios. Bueno, esto ya para terminar, mencionar la necesidad de tener ese enfoque sindrómico, empezando con la clínica, la epidemiología y el laboratorio para tener un mayor éxito en el diagnóstico. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Un paneo bien interesante de toda la información, ¿no? En la reconstrucción histórica del Oropuche en Perú. Muchas gracias. Ahora, si quieren, seguimos con Paquita y después dejamos abierto al intercambio y consultas. No sé si pudiste salir, César, de la presentación. Un clic más. Mientras tanto, les voy presentando a Paquita. María Paquita García Mendoza es la responsable del Laboratorio de Referencia Nacional de Metaxénicas y Zoonosis del Instituto Nacional de Salud de Perú, investigadora en virus transmitidos por vectores y desarrollo de tecnologías para el diagnóstico, con estudios de maestría en tecnologías en salud y doctorado en salud pública. Así que bienvenida, Paqui, como siempre. Adelante. ¿Estás ahí, Paqui? Ahí. Gracias, Sandra, mientras Ay, voy bien. acomodando la presentación. Bien, bien, Listo. genial. Ya, ¿se ve la presentación? Muchas Sí, gracias, Sandra, y a todos por la invitación. un gusto. Vamos a tratar de compartir con ustedes lo que estamos haciendo en este tema de Oropuche aquí en Perú, que de hecho nos encontró en medio de la epidemia de dengue. Vamos. No está avanzando mi presentación. Perdón, un ratito. Si querés, sacala y volvé. Creo que no está avanzando. Ahora sí, Ahí fue. pero vamos a revolver. Ay, estoy... ¿Con la flecha para atrás no te vuelve? Ya, Ahí va. sí, ya está, ahora sí. Y bueno, vamos a hablar un poquito del diagnóstico, lo que nosotros tenemos y bueno, como les mencionaba, el Oropuche nos ha encontrado en una situación de epidemia de dengue y bueno, y tuvimos que responder con lo que teníamos en el momento, ¿no? Primero que nosotros en el país tenemos una norma técnica que la hicimos conjuntamente con epidemiología. Es una norma técnica que nos ayuda a regular la vigilancia epidemiológica y el diagnóstico de laboratorios, que para dengue, chikungunya y zika en su momento y otros arbovirus, ¿no? Sabiendo que nosotros ya somos una zona endémica, fiebre amarilla, y bueno, históricamente hemos tenido
episodios de Oropuche también, pero hasta el 2016, que sí tuvimos un brote muy grande, luego de una deforestación en esta zona de Madre de Dios, y luego, este brote que ya tiene una mayor magnitud. Entonces, esta norma técnica, que es conjunta, nos ayuda de alguna manera a regular eso, ¿no? Fue aprobada en 2016 con una resolución ministerial y tiene la finalidad de contribuir a prevenir, controlar la transmisión de dengue, chikungunya, zika y otros arbovirus y mitigar el ingreso de estas enfermedades a escenarios donde no hay transmisión en el Perú. Y el objetivo principal es fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica y diagnóstico para la detección temprana de estos arbovirus emergentes y reemergentes, así como el monitoreo de brotes y epidemias. Esta norma nos ha ayudado también a contar con una ficha clínico-epidemiológica única, porque como ocurre, me imagino también en los demás países, que tenemos diferentes regiones, cada región quería tener su propia ficha clínico-epidemiológica, y le quitaba un dato, le aumentaba otra, y la verdad que eso era muy complicado. Entonces, con una ficha única, hemos mejorado esa información que viene conjuntamente con las muestras a nuestros laboratorios. Y tenemos pues los diferentes tipos de vigilancia, entre ellos la vigilancia de febriles, donde se detecta el incremento del síndrome febril, y ya nos da una alerta para la obtención de las muestras y la detección de los agentes, ¿no? La vigilancia centinela para dengue, zika, chikungunya y otros arbovirus. Esto establecido en diferentes establecimientos de salud en las regiones, pero cabe mencionar también aquí que esto depende mucho del presupuesto para poder darle sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Para garantizar la respuesta rápida. Si no tenemos presupuesto para el traslado de las muestras, eso es muy difícil que la respuesta del laboratorio sea oportuno. Y luego tenemos las otras vigilancias, que son del síndrome de Guillain-Barré, la microcefalia, que también son secuelas y consecuencias de estas otras infecciones, ¿no? El síndrome icterohemorrágico, donde estamos vigilando permanentemente la fiebre amarilla, síndromes neurológicos con estos virus u otros agentes que generan problemas neurológicos. Como bien dijo César, nuestra mirada para el diagnóstico tiene que ser de manera sindrómica, ¿no? Y en este síndrome febril, sabiendo históricamente que circula en nuestro país, vamos mirando. Dengue, que ya dijimos que es un problema grande desde 1990 hasta la actualidad, cada vez se va complicando, y ahora que tenemos el tema de las vacunas, estamos en una tremenda discusión en ese sentido. Zika, chikungunya, que están en nuestra mirada por las secuelas que estos traen, no está circulando en este momento en el país. En este momento lo que tenemos es la circulación y la detección de los brotes de Oropuche que han sido detectados, y algunos casos de Mayaro que están circulando. Y lo que nos trae a esta reunión es el virus Oropuche, como ya también mencionó César. Es un virus un poco diferente al dengue, que es más sencillo. Este tiene segmentos, su genoma está segmentado, tiene un segmento más grande, que tiene 6.852 nucleótidos,
un segmento M con 4.385 y un segmento S con 958 nucleótidos. Cada uno de estos codifica diferentes proteínas que de hecho ahora que está tomando importancia están siendo evaluados para poderlos utilizar como marcadores de diagnóstico. Yo creo que estamos ahorita en la necesidad de unir esfuerzos, tanto la academia como los laboratorios de salud pública para poder lograr obtener métodos más sencillos que que puedan ser utilizados en los niveles, en los establecimientos de primer nivel de atención donde se necesita tener esta respuesta de diagnóstico de laboratorio lo más rápido posible. Igual que en todos los demás arbovirus, hay una dinámica de respuesta de virus y de los anticuerpos. Tiene una fase de incubación, que obviamente no lo vemos porque no sabemos en qué momentito picó el mosquito. Y luego tenemos los 5 primeros días, que es la fase febril, donde vamos a poder detectar el virus, sus componentes o el genoma o algunos antígenos, que es lo que estaríamos queriendo obtener para tener estas pruebas lo más pronto posible. Y luego, después de los 4 o 5 días, ya empiezan a aparecer los anticuerpos y ya el diagnóstico es con otras metodologías, ¿no? Que son las pruebas serológicas. Y que aquí en el diagnóstico de Oropuche, lo que hemos podido nosotros observar es que nuestras pruebas de IgM han sido muy, muy valiosas. Y bueno, el diagnóstico diferencial, que siempre tenemos que estar pensando en qué otro agente puede ser, y una de las enfermedades predominantes también es la leptospirosis en nuestro país. Y en algunas zonas la malaria y otras también la peste. Como bien ha mencionado César, para el diagnóstico, nosotros en el laboratorio también tenemos que tener presente tanto el cuadro clínico, que ya viene descrito en la ficha clínico-epidemiológica, importante porque nosotros, en base a ese cuadro clínico, si la muestra sale negativo a la sospecha inicial, tenemos que darle una orientación para el diagnóstico diferencial. Y eso unido a la situación epidemiológica de la procedencia del paciente, de manera que toda esa información nos va a ayudar para analizar los resultados que obtengamos de las pruebas. Y por otro lado, un dato importante es el tiempo de enfermedad, para poder elegir la mejor estrategia diagnóstica, si está dentro de la fase aguda o está dentro de la fase convaleciente. Y en ese sentido podemos elegir tal vez una prueba ya de PCR, una prueba de aislamiento. Estamos utilizando nosotros las pruebas de aislamiento para poder tener una cepa que en el futuro puede ser muy útil. Aprovecho para comentarles una experiencia que tuvimos muy buena. Cuando hubo la alerta de encefalitis del oeste en Argentina, no teníamos control de encefalitis del oeste para una PCR, pero tenemos algunas cepas liofilizadas del año 61, antes de que yo nazca. Entonces, ubicamos esa cepa y es la que estamos utilizando en este momento para nuestros controles de estas PCRs de encefalitis. Entonces, eso nos hace dar una mirada diferente del contar con las cepas. Estas cepas en el futuro, cuando yo ya no esté jubilada,
van a servir para hacer otros estudios, ¿no? Entonces es importante, por eso, tener, si bien es cierto, tenemos metodologías muy modernas, la secuenciación genómica, y la muestra muchas veces no se puede conservar adecuadamente, pero sí podemos conservar tal vez una cepa. Por otro lado, la detección de antígeno, todavía no tenemos una metodología que nos ayude en el diagnóstico de Oropouche, detectando, al igual que en dengue, la proteína NS1. Tenemos que trabajar en eso y de pronto ustedes ya conocen alguna, han visto tal vez un paper, podemos ver si podemos replicarlo y tal vez en colaboración con ustedes. Tenemos la prueba de IgM utilizando nuestras cepas, eso sí, y una PCR que más adelante les voy a comentar, que es la que venimos utilizando de hace bastante tiempo, pero que hemos tenido algunas dificultades en este momento. El algoritmo que utilizamos en nuestras vigilancias es para las muestras menores de 5 días, hacemos dengue, zika, chikungunya. Si es positivo a estos agentes, se confirma el caso y el resto, los negativos, van a diagnóstico diferencial y uno de ellos es Oropouche, Mayaro. Y estamos trabajando con unos primers de alfa y flavivirus que nos lo dio Virored hace muchos años. Nosotros lo mantenemos. Y para las muestras de más de 5 días utilizamos las pruebas de ELISA para dengue, chikungunya. Zika no estamos usando por las reacciones cruzadas que esto significa. Y si esto es positivo y más la clínica, las consideramos confirmatorias. Y por otro lado, el diagnóstico diferencial para las negativas con Oropouche, Mayaro, encefalitis venezolana y virus del oeste del Nilo, a manera de ir vigilando el ingreso de estos virus. No hemos tenido West Nile en el país hasta ahora, pero están ingresando algunas metodologías de PCR múltiplex comerciales que algunas entidades de la seguridad social están adquiriendo, y ya hemos tenido algunos inconvenientes en el sentido de que al parecer estas pruebas de PCR múltiplex están haciendo algunas reacciones inespecíficas con el virus dengue. Hemos tenido uno recientemente que salió positiva a dengue 1 y también positiva a virus del oeste del Nilo. Nosotros hemos corroborado eso y no era West Nile, solamente era un caso de dengue 1. Y bueno, esto que ya les mencioné, vamos a pasarlo nomás. Y en relación a la PCR que nosotros veníamos utilizando con buenos resultados en las muestras anteriores, de los brotes anteriores, sin ningún problema, en esta ocasión, con las muestras procedentes de estos brotes de Oropouche, de Ucayali, vimos que teníamos CTs muy bajos, perdón, muy altos. Y hemos estado confirmando de esa manera y luego tuvimos que gracias a la Organización Panamericana de la Salud, Leticia Leonel, ya nos han pasado las secuencias nuevas que están dándonos ahora mejores resultados. Este es el paper de las secuencias que usábamos como diagnóstico, pero que anteriormente no teníamos mayores problemas. Y podemos ver la diferencia ahora con estos nuevos primers que nos ha pasado al OPS, que es con el que está trabajando Felipe. Y tenemos, como pueden ver acá,
CTs incluso de 15, 20, 25, realmente hay una gran diferencia que nos permite incluso ya también en el secuenciamiento. Nos va a ayudar, ¿no? Y tenemos la ELISA captura, que es la ELISA convencional, solamente que estamos utilizando un anticuerpo específico y un anticuerpo para poder evidenciar la reacción. Y esta prueba sí nos ha dado muchísimos resultados, es más, la mayoría de las muestras, aún siendo agudas, las hemos confirmado por ELISA. También hemos tenido que utilizar aislamiento viral porque cuando los CTs de las PCRs estaban muy bajas, hemos tenido que hacer aislamientos y recién a partir de los aislamientos pudimos hacer algunos secuenciamientos. Y nos ha servido muchísimo. Tenemos anticuerpos para identificar el virus Oropouche, como lo podemos ver. Hemos aislado, tenemos el efecto citopático. Y tenemos ya cepas suficientes y ya estamos produciendo los antígenos a partir de estas nuevas cepas para mejorar nuestros procesos inmunoenzimáticos. Y quería mencionarles, traigo esto que el 2017 lo presenté en OPS, cómo es que identificamos el brote si bien es cierto tenemos una norma técnica y todo, pero de todas maneras eso a veces se escapa. Y nosotros identificamos el brote de Madre de Dios del 2016, que impactó bastante en la población, y fue a raíz de un paciente, de una muestra de un paciente de 67 años, que venía con un problema neurológico. Nosotros nunca pensábamos, ni los clínicos tampoco pensaron en Oropouche. Pero lo que ocurrió es que tenía problemas neurológicos, rigidez de nuca sobre todo, y se pensaba en dengue por default, pero se pensaba más en encefalitis, ¿no? Hicimos la prueba de encefalitis, salió negativo, dengue negativo. Lo pusimos en toda la batería que nosotros tenemos de West Nile, San Luis, pensando en las otras encefalitis, y todo negativo. Y le hicimos también Oropouche y Mayaro, y nos salió Oropouche, porque este paciente ya tenía 8 días, le hicimos serología más, ¿no? Entonces nos salió positivo a Oropouche. Y se nos pararon las antenitas y empezamos a indagar qué estaba ocurriendo en Madre de Dios, porque no teníamos muchas muestras, no teníamos muchos positivos y sin embargo habían muchos febriles, pero nosotros no teníamos todas las muestras porque se estaba pensando en leptospiras. Entonces nosotros pedimos las muestras a leptospiras y las incluimos a Oropouche y tuvimos 122 positivos, que significaba el 24% de positivos del total de muestras. Estábamos frente a un brote de Oropouche. Y por eso traigo un poco a colación esto para poder mencionar la importancia del enfoque sindrómico y del historial de agentes que circula en un país. Y que la clínica necesariamente es importante y nos orienta, pero hay agentes que no necesariamente cursan con sintomatología clásica, ¿no? Y luego buscamos información y encontramos 3 casos reportados en Brasil con Oropouche con signos neurológicos. Y a eso nos dio una mejor orientación para poder identificar mejor el brote. Y al final
procesamos alrededor de 1.779 muestras, de los cuales obtuvimos 358 confirmados, tanto por serología como por PCR y aislamiento viral. ¿Y qué es lo que ha ocurrido este año? Este año, para la identificación de estos casos de Oropouche en el país, vimos que había una brecha de probables, estos azulitos que vemos acá en la curva, una brecha de probables, pero negativos en su mayoría dengue, ¿no? Entonces ahí dijimos, ¿qué es lo que está pasando? Obtuvimos la alerta de Oropouche y eso nos dio una orientación, ¿no? Es importante conjugar toda la información que podamos tener de los países. Por eso es que es importante compartir lo que nosotros podemos estar obteniendo en nuestros países, compartirlos con los demás para que nos pongamos en alerta, como lo hicimos también con el virus, el genotipo Cosmopolitan, ¿no? En su momento. Entonces, allá con la alerta, esta zona es una zona fronteriza con Brasil, empezamos a hacer la evaluación para Oropouche y eran casos de Oropouche. Estábamos frente a un brote de Oropouche en la región Ucayali, fronteriza con Brasil. De aquí tuvimos por serología 831 casos confirmados de Oropouche y 180 por PCR. Estábamos frente a un brote de Oropouche, como podemos ver acá en este mapa. Estas son las zonas luego que evaluamos, que es Loreto, Ucayali, Madre de Dios, y una zona cercana a Ucayali, que es Huánuco. En este momento estamos haciendo la vigilancia en todo el país porque la dispersión es muy fácil. El traslado de las personas de un lado a otro es tan alto que la dispersión de estos virus se van a ir dando progresivamente. Y sabiendo ahora que estos vectores también pueden estar presentes en las diferentes regiones, ¿no? Luego, con los aislamientos, 14 cepas incluimos para secuenciar, pero hicimos secuenciamiento metagenómico porque no teníamos los primers. Obtuvimos la información de la homología, pero no hay porcentajes altos de homología. Sin embargo, esto por lo menos nos orienta a que sí corresponden a Oropouche y que están alineados con las cepas de Brasil del 2023, tanto las regiones CLM como la S. Recientemente, justo hoy día, está saliendo ya el análisis de la secuencia, ya no alcancé a eso, pero en cuanto tengamos la información completa ya con los primers que OPS nos ha proporcionado, ya vamos a tener la información más completa y sí, en cuanto podamos, vamos a compartirlo con ustedes esta información. Pero por lo menos sabemos que son virus de Oropouche y que son similares a los de Brasil. Y lo que mencionó César también, a raíz de la identificación del brote en Ucayali, rápidamente el equipo de entomología del instituto hizo una evaluación de campo, captura de mosquitos, y se capturaron 55 pules de esta especie, Culicoide insignis,
y de estas 55, 2 de los pools se pudieron identificar en nuestro laboratorio con la PCR como virus Oropuche en estos mosquitos. Y es interesante también mencionar el trabajo articulado entre los diferentes componentes del equipo técnico del Ministerio de Salud, así como también nuestros equipos técnicos de nuestra misma institución, ¿no? Nosotros, el laboratorio de metaxénicas y el laboratorio de entomología que trabajamos coordinadamente para poder obtener estos resultados y en realidad esta sería la primera vez que se está identificando estos virus en este vector culicoide insignis. Y para terminar, tenemos algunas conclusiones mediante los métodos tanto de serología como aislamiento viral y la PCR, permitieron identificar los brotes de Oropuche en el Perú. El análisis bioinformático de las secuencias cortas, pero son homólogas con Oropuche en las muestras de cultivo y algunas muestras de suero analizadas son procedentes de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, ¿no? El análisis filogenético de las secuencias obtenidas permite determinar que los aislamientos de Oropuche peruanos analizados están asociados a los aislados en Brasil y reportados en Brasil. Debemos continuar con la vigilancia genómica de Oropuche periódicamente, lo cual permitirá monitorear el comportamiento de genotipos del virus circulante en el Perú, de este virus que circula en el Perú. Realizar un estudio comparativo de estas cepas de los brotes anteriores, principalmente el de Madre de Dios, con las cepas actuales para evaluar cuánta variedad hay, sabiendo que ya se han identificado anteriormente estos dos virus, el virus Iquitos y el virus Madre de Dios, que son bunyavirus también, ¿no? Es pertinente fortalecer las vigilancias, las estrategias de vigilancia y los factores de riesgo que orientan a tomar medidas efectivas de control vectorial, incluso antes de la aparición de brotes. Es pertinente también implementar la vigilancia entomovirológica en Perú que permita la detección temprana de brotes de arbovirus en nuestro país. Y con eso estaríamos terminando y nuestro agradecimiento infinito a la ViroRed que siempre nos está apoyando también. Siempre estamos coordinando, conversando con Sandra y bueno, y agradecer a OPS, Lionel, que tú has estado muy presente en todo esto, ¿no? También a Leticia Franco y Jairo. Muchísimas gracias. Gracias, Paqui. Súper completa toda la información.